¿Por qué la Guerra Civil estadounidense no fue la primera guerra moderna? Detente un segundo. Imagina estás en medio del campo de batalla. Ya no resuena el clangor heroico de las espadas. Solo el silbido de las balas perforantes, la respiración jadeante bajo máscaras antigás y el crepitar de la radio ordenando a millones de desconocidos morir juntos por una bandera. Esto no es ciencia ficción. Esto es la guerra moderna. Pero, ¿en qué momento comenzó realmente Segunda Guerra Mundial con radares y portaaviones? Primera Guerra Mundial con trincheras y gas mostaza. O una guerra que los libros de texto apenas mencionan, donde los aviones lanzaron bombas por primera vez, nacieron los campos de concentración, y el concepto de civil desapareció para siempre. Hoy, Battleforge Legends dará vuelta a la historia. 3 criterios, 10 guerras. Una sola pregunta. ¿Quién dio a luz al infierno moderno? Segunda Guerra Mundial, la máquina de destrucción completa. La Segunda Guerra Mundial no fue solo la mayor de la historia, fue la máquina de destrucción completa. Tecnología. En su apogeo jamás visto. Radar detecta aviones a 200 km/h. Sonar caza submarinos en la oscuridad oceánica. Bombarderos B-29 llevan 9 toneladas de bombas, arrasan ciudades en una noche. Portaaviones convierten el mar en aeródromos móviles. Midway 1942 demuestra que la flota clásica está muerta. Misiles BB-2 vuelan más rápido que el sonido, imposibles de interceptar. Puerto artificial Molberry, maravilla de ingeniería, desembarca 2,5 millones de soldados en 3 meses. Administración P, extendida a cada rincón social. Ejércitos de hasta con 100 millones de personas. Economía de guerra total, EE.UUU. Fabrica 300.000 aviones. Alemania, 40.000 tanques. Aparato burocrático colosal, controla desde la distribución de alimentos hasta la represión interna. Auschwitz no es solo prisión. Es una fábrica industrial de muerte. Ideología. Convierte la guerra en cruzada. Fascismo promete 1000 años. Comunismo llama al patria socialista. Democracia defiende la libertad. Imperio japonés sueña con la coprosperidad de Asia Oriental. Resultado: Holocausto Nankín. Katyn, el genocidio ya no es excepción, sino herramienta estratégica. Pero el historiador Martin van Creveld advirtió en 1945: la guerra moderna se autodestruyó a sí misma. El arma nuclear convierte la victoria en ilusión. Un botón puede borrar civilizaciones enteras. La Segunda Guerra Mundial es el ejemplo perfecto de guerra moderna, pero quizá la última. Porque después de 1945, la guerra ya no volvió a ser igual. Primera Guerra Mundial, el lanzadero donde la guerra industrial mostró su verdadera cara. Si la Segunda Guerra Mundial fue la cima, la Primera Guerra Mundial fue el lanzadero donde la guerra industrial reveló toda su naturaleza. Tecnología. Entra en la era de la mecanización letal. Ametralladora. Maxim 600 disparos. Minuto. Una sola. Equivale a un batallón de fusiles antiguos. Tanques aparecen en 1916. Rompen el estancamiento. Gases cloro, fosgeno, mostaza. Por primera vez el aire se convierte en arma. Cazas Fokker Sopwith Puppy. Ya no solo reconocimiento, sino combate aéreo. Submarinos U-Boat bloquean Inglaterra, casi asfixian al imperio. Guerra combinada. Tierra, mar, cielo simultáneamente. Administración. Reestructura la sociedad en máquina de guerra.
ejércitos más grandes de la historia. 70 millones movilizados. Mujeres en fábricas Municionets producen 200 millones de proyectiles. Racionamiento civil, pan negro, cupones de carne. Nace el bienestar de guerra, pensiones para inválidos, orfanatos de guerra. Burocracia ampliada. Ministerio de Guerra británico con 25.000 empleados administrativos. APA. Ideología. Convierte la guerra en tan guerra de todo un pueblo. Nacionalismo frenético. Home by Christmas se convierte en 4 años de infierno. Propaganda estatal poderosa, carteles de Lord Kitchener, película Battle of the Somme. Revolución rusa 1917. El comunismo nace en las trincheras. Tras la guerra, el fascismo germina de la derrota. Guerra total. Concepto clave. Línea civil-militar se difumina por completo. Bloqueo naval británico. Invierno de los nabos. 1916-17. 700.000 civiles alemanes mueren de hambre. Genocidio armenio. 1915. 1,5 millones eliminados sistemáticamente. Mujeres, niños, ancianos. Son objetivos estratégicos. La Primera Guerra Mundial. No fue el inicio, pero sí, la primera vez que los elementos modernos convergieron por completo. Tecnología, administración, ideología, todo maduró. Antes de 1914. Solo faltaba un disparo en Sarajevo para despertar al monstruo. Antes de 1914, la modernización no dormía, corroía la guerra clásica en conflictos pequeños pero proféticos. Guerras balcánicas, 1912-13. Abren el telón. Nacionalismo explosivo. Serbia-Bulgaria. Grecia. Despedazan al Imperio Otomano. Masacres sistemáticas de civiles, aldeas tracias quemadas. 200.000 refugiados. Por primera vez la prensa lo llama Guerra de las Naciones. Ya no por reyes. Guerra ítalo-turca, 1911-12. Lleva el avión a la historia, 23-10-1911. Teniente Gavotti lanza 4 granadas de 2 kilos desde un monoplano sobre el oasis Ain Sara. Bombas desde el cielo. 3 años antes de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, blindados italianos ruedan por el desierto cañones 75 mm de tiro rápido. Guerra Bóer II, 1899-1902. Y Española-estadounidense, 1898. Marcan la desestetización. Boers usan uniformes caqui. Camuflaje a gran escala por primera vez. Británicos responden con campos de concentración. 28.000 mujeres y niños Boers mueren de hambre y enfermedad. EEU. En Filipinas, Water Cure tortura aldeas incendiadas. Guerra contra la población civil. Candidato destacado Guerra ruso-japonesa 1904-05. Tecnología. Ametralladoras rusas 500 disparos minuto. Cañones 75 mm japoneses disparan 3 veces más rápido que los de la Guerra franco-prusiana de 1870. Batalla de Mukden II, 1905. 410.000 proyectiles. Más que toda la campaña 1870-71. Alambre de púas, minas de contacto, reflectores nocturnos. Trincheras modernas.
Administración. Rusia moviliza 1 los 5 millones, Japón 1 millón. 2. 5 millones de soldados en un frente de 1000 kilómetros. Economía de guerra total. Japón pide prestados 800 millones de yenes, 50% del PIB. Rusia imprime dinero. Inflación. Ferrocarril Transiberiano transporta un regimiento día. Selatana. Táctica. Campo de batalla de 200 kilómetros, batalla de 19 días. Mukden. Defensa profunda con trincheras. Alambre, bombardeo continuo. Estancamiento tipo 1914. Visión global. Flota báltica rusa recorre 18.000 millas náuticas rodeando África. Desastre en Tsushima. 27/5/1905. 21 buques perdidos, solo 3 escapan. El historiador John Steinberg concluye: la guerra ruso-japonesa se parecía más a la Primera Guerra Mundial que cualquier conflicto anterior. El cambio de siglo no fue el inicio, pero sí el laboratorio de la guerra moderna. Guerras de unificación alemana, 1864-1871. Prusia rompe Europa, vieja y ensambla el modelo moderno. 3 guerras breves. Dinamarca, 1864, Austria, 1866, Francia, 1870-71. Desgarran Europa vieja y ensamblan el modelo prusiano. Tecnología da ventaja aplastante. Fusil Dreyse de retrocarga 5 o 6 disparos, minuto. 3 veces más rápido que los franceses de Boca. Cañones Krupp de acero y retrocarga, alcance 6 km. Doble precisión que cañones de bronce. Ferrocarriles prusianos transportan 400.000 soldados en 3 semanas. Francia solo 200.000 en 6. Telégrafo conecta el cuartel general de Moltke con 20 cuerpos de ejército. Táctica. Abandona formaciones densas. Batallones prusianos avanzan dispersos en 3 o 4 filas. Reducen pérdidas 50% bajo fuego de artillería. Caballería pasa a reconocimiento, ya no carga. Batalla de Königgrätz, 1866. 5 cuerpos prusianos convergen a la hora exacta. Gracias a ferrocarril, los telégrafo derrotan a Austria en 7 horas. Administración. Sienta bases organizativas modernas. Helmut von Moltke construye el Estado Mayor General modelo copiado en toda Europa. Planes detallados, horarios de trenes, depósitos de municiones, hospitales de campaña, calculados con 6 meses de antelación. Milicia de reserva Landwehr, entrenada 2 años, lista para reemplazar al ejército regular. Francia responde con guerre à outrance, llamado a todo el pueblo pero sin aparato. Ideología. Pasa de guerra de gabinete a guerra del pueblo. Prusia, entusiasmo nacional, estudiantes obreros, se alistan voluntarios. Francia gambeta, declara luchar hasta el último hombre, francotiradores disparan desde casas. Prensa berlinesa imprime Blut und Eisen, sangre y hierro como lema, contrapuntos. Objetivos aún limitados, anexión de territorios, no destrucción nacional. Tropas solo unos 5 millones, aún no guerra total. Campañas breves, 6 semanas en Sedán, aún no prolongadas. Moltke mismo reconoce: los días de las guerras de gabinete han terminado. Ahora solo hay guerras del pueblo, la unificación
alemana. No es moderna completa, pero es el puente perfecto. Tecnología plus organización plus espíritu nacional listos para explotar. Listos para Guerra Civil Estadounidense, 1861-1865, la que muchos llaman la Primera Guerra Moderna. A menudo se le corona como la Primera Guerra Moderna, donde industria, ciudadanía y devastación se encontraron en suelo americano. Tecnología. Supera a Europa contemporánea. Fusiles Springfield de retrocarga alcance 500 metros, 5 veces más precisos que los de Animalisa. Balas Minié convierten cada disparo en cuchilla. Tasa de mortalidad aumenta 300%. Acorazados, Monitor y Virginia. 3, 1862. Acaban con la era de los barcos de madera. Submarino Hunley. Hunde al Housatonic. Primer submarino que mata a un buque de guerra. Ametralladora Gatling, 200 disparos, minuto. Ferrocarriles transportan 2 millones de soldados, 10.000 toneladas, día. Telégrafo conecta a Lincoln con 16 cuerpos de ejército, 15.000 kilómetros de cable. Fotografía de Matthew Brady. 10.000 imágenes. La guerra entra en los hogares. Ideología. Convierte la guerra en guerra social. Ejércitos ciudadanos. 2. 1 millones. Unión. 1 millones. Confederación. 10% de varones adultos. Proclamación de Emancipación 1863. Cambia objetivo de mantener la unión a abolir la esclavitud. Marcha de Sherman al mar 11-12-1864. 285 millas. Quema 100 millones USD en propiedades. Guerra contra la retaguardia civil. Táctica. Anticipa el estancamiento. Trincheras de 2 metros, alambre de púas, bombardeo continuo, Cold Harbor, 1864. 7.000 muertos en 20 minutos. Asedio de Petersburg, 10 meses. Idéntico a las trincheras de 1914. Contrapuntos, Reed Mitchell. Organización débil logística de la Unión con 30% menos vehículos. Confederación siempre hambrienta. Falta de oficiales profesionales. 80% de generales autodidactas. Errores tácticos constantes. Estancamiento por cultura. Soldados estadounidenses prefieren asalto a defensa. No por tecnología. Puede ser la última guerra napoleónica. Formaciones densas, caballería decisiva, Gettysburg, objetivo tomar ciudades. La guerra civil estadounidense. Tiene el cuerpo de guerra moderna. Tecnología, ideología táctica, pero el alma aún clásica. Falta aparato burocrático, aún no movilización total del pueblo. Guerra de Crimea, 1853-1856, el Laboratorio Industrial 8. Años antes que la Guerra Civil. La guerra olvidada fue el Laboratorio Industrial. 8 años antes que la Guerra Civil estadounidense. Tecnología. Lidera la época. Fusiles Lancaster de retrocarga, alcance 3 km. Balas Minié explosivas a gran escala por primera vez. Barcos de vapor británicos, franceses transportan 60.000 soldados a través del Mar Negro en
3 semanas. Acorazados, 9, 1855, destruyen Kinburn. Disparan contra fortalezas de piedra. Telégrafo conecta. Balaclava, Londres. Noticias llegan a Inglaterra en 2 días. Primer campo de batalla en directo. Ferrocarril Balaclava de 11 kilómetros transporta 200 toneladas de munición día. Producción en masa. Gran Bretaña funde 4 millones de proyectiles. Fotografía de Roger Fenton. 360 imágenes. Guerra entra en prensa. Enfermeras organizadas. Florence Nightingale reduce mortalidad del Somme 42% al 2%. Aún guerra de gabinete, objetivo limitado, proteger al Imperio Otomano. Pero industrializada. 1,5 millones de soldados, 500 buques de guerra, coste 350 millones de libras. Crimea supera a la guerra civil estadounidense. En telégrafo, barcos de vapor, sanidad organizada, solo le falta. Ideología nacional y movilización total. Es el borrador de la guerra moderna. Aún no completo, pero ya huele a pólvora industrial. Guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. 1789-1815, el nacimiento del marco ideológico y administrativo. Tecnología. Aún no rompe fusiles de chispa, cañones de bronce, pero administración e ideología dan a luz la guerra moderna. Administración. Invéntala. Movilización total del pueblo. Levée en masse. 23-8-1793. Desde este momento hasta que el enemigo sea expulsado del territorio de la República, todos los franceses están requisados permanentemente para los ejércitos. Resultado: 1794. Francia tiene 1 millón de soldados. 5 veces más que el ejército permanente de 1789. Toda la sociedad participa. Jóvenes combaten. Mujeres cosen, vendan. Niños hacen balas. Ancianos animan. Francia moviliza el 7% de su población, proporción solo superada por la Primera Guerra Mundial. Ideología. Cambia la naturaleza de la guerra. Nación-Estado. El ciudadano lucha por la República, no por rey ni Dios. Propaganda, carteles, himnos. La Marsellesa, periódico, Le Moniteur. Rusia, la madre patria, llama milicia, 1812. España, guerrilla por la libertad, guerra de guerrillas. Inglaterra, deber nacional. 700.000 voluntarios, 1803, 15. Ejércitos gigantes. Batallas poco decisivas. Leipzig, 1813. 600.000 hombres, 127.000 muertos. Guerra prolongada, 23 años. Economía de guerra total. Francia imprime assignats. Inglaterra pide prestados. Millones de libras. Charles Townshend. La guerra total del siglo XX solo difiere en escala, no en espíritu. J.F.C. Fuller. El mosquete creó al infante,
El infante creó al demócrata. Tecnología aún no basta, pero el marco ideológico y administrativo ya define la guerra moderna. Nación ciudadano, movilización total. Conclusión. La modernización no fue un disparo, fue un río desde la Revolución Francesa. Ideología nacional, plus movilización total. Crimea. Telégrafo, plus sanidad organizada. Guerra civil. Estadounidense. Ferrocarriles, plus fotografía. Unificación alemana. Estado Mayor. Ferrocarriles estratégicos. Ruso-japonesa. Batallas prolongadas. Plus deuda económica. Primera Guerra Mundial. Guerra total absoluta. Segunda Guerra Mundial. Destrucción industrial. Cada paso es un ladrillo, ninguno basta para llamarse el primero. Clausewitz. Testigo de Valmy 1792 y Waterloo 1815. Escribió en De la guerra. La guerra se convirtió de repente en asunto de todo el pueblo. No conocía ametralladoras ni radares, pero vio el punto de inflexión clave. Ideología nacional, plus movilización total. El arma nuclear de 1945 cerró el marco de una era. Martin van Creveld. La guerra moderna terminó cuando el hombre pudo autodestruirse. Tras Hiroshima, la gran guerra entre potencias desaparece. Cede paso a guerras, proxy, drones, ciberataques. Candidatos más lejanos. Guerra de los 30 años, 1968-48, devastó 30% de Alemania. Propaganda religiosa. Guerras del siglo XVI, cañones en masa, mercenarios suizos. Pero falta ideología nacional. Aún es guerra por Dios o por oro. No hay consenso porque la historia no tiene cortes limpios. Tecnología crece gradualmente. Administración se expande, pero el verdadero punto de inflexión es cuando cada ciudadano se convierte en un engranaje de la máquina de guerra. La pregunta no es ¿cuándo?, sino ¿quién pagó el precio? Porque la guerra moderna no comenzó con una invención, sino con el momento en que el ser humano aceptó morir por una idea abstracta llamada nación.